El conflicto en Medio Oriente ha sido un punto de tensión global durante décadas, con constantes altibajos en la relación entre Israel y los grupos armados palestinos. Sin embargo, la reciente crisis desatada por la entrega de un cadáver equivocado en un intercambio de rehenes ha llevado las tensiones a un nuevo nivel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido que jamás pagará por lo ocurrido, mientras que el grupo palestino afirma que la confusión se debió a un bombardeo israelí en Gaza. Este nuevo episodio no solo agrava la crisis humanitaria en la región, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del conflicto y la posibilidad de una nueva escalada de violencia. Para entender el impacto de este incidente, es necesario analizar el contexto en el que se desarrolla. Desde el estallido del conflicto actual, Israel ha lanzado múltiples operaciones militares en Gaza con el objetivo declarado de desmantelar la infraestructura de Hamás y asegurar la liberación de los rehenes capturados en ataques anteriores. Como parte de estos esfuerzos, se han llevado a cabo negociaciones indirectas, muchas de ellas mediadas por actores internacionales como Egipto y Qatar, con el fin de alcanzar intercambios de prisioneros entre ambas partes. Sin embargo, la falta de confianza y la profunda enemistad entre Israel y Hamás han hecho que estos intercambios sean extremadamente delicados y tensos. En este caso particular, el intercambio de rehenes debía representar un gesto de buena voluntad en medio de las negociaciones en curso. Israel esperaba recuperar los cuerpos de varios ciudadanos que habían sido capturados por Hamás, mientras que el grupo palestino buscaba la liberación de prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. Sin embargo, la entrega de un cuerpo que no correspondía a ninguno de los rehenes israelíes ha generado una fuerte indignación en Tel Aviv. Netanyahu calificó el acto como una provocación grave y aseguró que su gobierno tomará represalias, aunque no especificó qué tipo de medidas se adoptarán en respuesta. Por su parte, Hamás ha ofrecido una explicación distinta sobre lo ocurrido. Según el grupo palestino, el error se debió a que un ataque aéreo israelí en Gaza destruyó la ubicación en la que estaban almacenados los cuerpos de los rehenes, provocando que algunos restos quedaran mezclados entre los escombros. Esta declaración ha sido recibida con escepticismo por parte del gobierno israelí, que argumenta que Hamás ha utilizado estrategias de desinformación en el pasado para manipular la percepción internacional del conflicto. Este incidente no solo ha profundizado la crisis entre ambas partes, sino que también ha complicado aún más los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para lograr una tregua duradera. Las conversaciones entre Israel y Hamás han sido difíciles y han dependido de la mediación de países como Egipto, Qatar y Estados Unidos, que han intentado mantener abiertos los canales de comunicación incluso en los momentos más tensos del conflicto. Sin embargo, con el aumento de las hostilidades y el endurecimiento de la postura israelí, el margen de maniobra para la diplomacia parece estar reduciéndose rápidamente. Desde una perspectiva más amplia, este episodio subraya la fragilidad de cualquier intento de negociación en Medio Oriente. A lo largo de la historia, los intercambios de prisioneros han sido una herramienta utilizada por ambas partes para obtener concesiones estratégicas, pero también han sido fuente de disputas cuando no se cumplen los términos acordados. En este caso, la entrega de un cadáver erróneo no solo ha sido un golpe simbólico para Israel, sino que también ha dado munición a los sectores más radicales de la política israelí que abogan por una respuesta militar más contundente contra Gaza. A nivel interno, la crisis también ha generado un debate dentro del propio gobierno israelí. Mientras Netanyahu ha prometido represalias, algunos sectores dentro de la coalición de gobierno han expresado dudas sobre la conveniencia de escalar aún más el conflicto en un momento en el que Israel ya enfrenta presiones internacionales por su ofensiva en Gaza. Por otro lado, en la Autoridad Nacional Palestina, que mantiene una relación tensa con Hamás, el episodio ha sido recibido con preocupación, ya que cualquier escalada adicional podría complicar aún más las condiciones de vida en los territorios palestinos. Para Hamás, la situación también representa un dilema. Por un lado, el grupo busca mantener su legitimidad ante la población palestina y presentarse como un actor fuerte que puede negociar en igualdad de condiciones con Israel. Sin embargo, la entrega de un cadáver equivocado y la posible respuesta israelí podrían debilitar su posición y provocar un aumento en la presión internacional contra sus operaciones en Gaza. A nivel internacional, la reacción de los países aliados de Israel y de las potencias mundiales ha sido variada. Mientras que Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la seguridad de Israel, también ha instado a ambas partes a evitar una escalada que podría derivar en una guerra de mayor alcance en la región. En Europa,
Líderes como el presidente francés Emmanuel Macron han expresado su preocupación por la situación humanitaria en Gaza y han pedido que se retomen las negociaciones para evitar un nuevo ciclo de violencia. En el mundo árabe, el incidente ha generado reacciones encontradas. Países como Egipto y Qatar, que han actuado como mediadores en el conflicto, han llamado a la calma y han instado a Israel a evitar represalias que puedan poner en peligro a la población civil. Sin embargo, en países con una postura más crítica hacia Israel, como Irán y Siria, el episodio ha sido utilizado como un argumento más en contra de la política israelí en la región. En términos de la percepción pública, este incidente ha sido un recordatorio del nivel de complejidad y brutalidad que define el conflicto entre Israel y Palestina. Para muchos, la guerra en Gaza ha llegado a un punto en el que los aspectos humanitarios han pasado a un segundo plano, eclipsados por la lucha por el poder y la supervivencia política de ambos bandos. La entrega de un cadáver equivocado no es solo un error logístico, sino un reflejo del caos que domina la región y de la dificultad de encontrar soluciones duraderas. El futuro inmediato del conflicto dependerá de cómo Israel decida responder a este incidente. Si Netanyahu opta por una represalia militar, el riesgo de una escalada masiva es alto, con consecuencias devastadoras tanto para Gaza como para la seguridad de Israel. Por otro lado, si se mantiene la presión diplomática y se busca una resolución a través de la mediación internacional, aún podría haber una oportunidad para evitar un nuevo brote de violencia a gran escala. Lo que está claro es que la guerra en Gaza no muestra signos de concluir pronto. Cada incidente como este solo añade más combustible a un conflicto que ha estado en curso durante décadas y que sigue siendo uno de los más intrincados y explosivos del mundo. Mientras Israel y Hamás continúan en su juego de poder, la población civil sigue pagando el precio más alto, atrapada en una espiral de violencia y destrucción que parece no tener fin. El incidente de la entrega errónea del cadáver en el intercambio de rehenes entre Israel y Hamás no es solo un episodio aislado dentro del conflicto, sino un reflejo de la profunda desconfianza que domina las relaciones entre ambas partes. Cada paso dentro de estas negociaciones es visto con extrema cautela, y cualquier error, sea intencional o accidental, puede generar una escalada de tensiones que lleve a más violencia. En este caso, el hecho de que Israel recibiera un cadáver que no correspondía a ninguno de los rehenes esperados no solo ha generado indignación dentro del gobierno israelí, sino que también ha reavivado un debate más amplio sobre la efectividad de estos intercambios y la moralidad de negociar con un grupo considerado terrorista por el Estado israelí. Desde una perspectiva táctica, la entrega de rehenes y prisioneros ha sido utilizada en conflictos pasados como un medio para construir confianza y establecer canales de comunicación entre las partes en guerra. Sin embargo, en el contexto de Israel y Hamás, cada intercambio es percibido como una transacción de alto riesgo, donde cualquier signo de debilidad puede ser explotado por el adversario. En este sentido, la entrega de un cuerpo equivocado no es solo una falla logística, sino un golpe simbólico que podría endurecer aún más la postura israelí en futuras negociaciones. Netanyahu, al afirmar que jamás pagará por lo ocurrido, está enviando un mensaje tanto a la opinión pública israelí como a la comunidad internacional de que su gobierno no tolerará lo que considera una humillación. Por otro lado, la justificación de Hamás de que el error se debió a un bombardeo israelí en Gaza añade otra capa de complejidad a la narrativa del conflicto. Si bien Israel ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos en la Franja de Gaza como parte de su estrategia militar, la afirmación de Hamás sugiere que estos ataques pueden haber interferido en el propio proceso de intercambio, lo que plantea interrogantes sobre la logística y la seguridad en la preparación de estos eventos. En otras palabras, si los bombardeos israelíes hicieron que los cuerpos se mezclaran y resultara imposible identificarlos con precisión, esto podría indicar que las condiciones en Gaza son tan precarias que incluso la entrega de prisioneros y cadáveres se ve afectada por el caos y la devastación. Este incidente también tiene un impacto significativo en el ámbito diplomático. Los mediadores internacionales, particularmente Egipto y Qatar, que han desempeñado un papel clave en la facilitación de intercambios entre Israel y Hamás, ahora enfrentan un desafío aún mayor. Su credibilidad como intermediarios podría verse afectada si no logran asegurar que los próximos acuerdos sean respetados sin fallas. Además, el papel de estos países en la estabilización del conflicto se vuelve aún más crucial si Israel decide tomar represalias de manera inmediata. Para la población civil en ambos lados del conflicto, este episodio representa una nueva muestra de la brutalidad de la guerra. En Israel, la noticia de que los cuerpos entregados por Hamás no correspondían a los rehenes esperados ha generado una ola de indignación entre las familias de las víctimas, muchas de las cuales han estado esperando durante meses noticias sobre sus seres queridos.
Para los ciudadanos de Gaza, la declaración de Netanyahu de que jamás pagará por lo ocurrido solo incrementa la preocupación de que las represalias israelíes se traduzcan en nuevos bombardeos sobre la franja, lo que inevitablemente afectará a la población civil. A nivel interno, el incidente también refuerza las posiciones de los sectores más radicales dentro de Israel, que han argumentado durante años que cualquier intento de negociación con Hamás es inútil y que la única solución viable es una respuesta militar total. La ultraderecha israelí, que ha sido una de las principales voces en la coalición de Netanyahu, ha utilizado este error como una prueba de que Hamás no es un actor confiable y que Israel debe intensificar sus esfuerzos para erradicar por completo su presencia en Gaza. Por otro lado, dentro de los sectores más moderados de la política israelí, algunos han sugerido que este tipo de incidentes demuestran la necesidad de una supervisión más estricta en los procesos de intercambio y han instado al gobierno a no actuar precipitadamente sin una evaluación cuidadosa de las consecuencias. El impacto de este incidente también se extiende más allá de las fronteras de Israel y Palestina. En Washington, la administración de Joe Biden ha estado observando de cerca la evolución de la crisis y ha instado a ambas partes a mantener la calma. Sin embargo, el margen de maniobra de la Casa Blanca en este conflicto es limitado. Mientras que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Israel, también ha intentado en varias ocasiones presionar al gobierno de Netanyahu para que reduzca la intensidad de sus operaciones en Gaza, argumentando que una escalada del conflicto solo servirá para fortalecer a grupos extremistas y desestabilizar aún más la región. En Europa, la respuesta ha sido igualmente dividida. Mientras que algunos países han expresado su apoyo a Israel y su derecho a responder al error de Hamás, otros han pedido una mayor transparencia en el proceso de intercambio de prisioneros y han advertido que una respuesta militar desproporcionada podría generar más víctimas civiles y dificultar cualquier intento de negociación en el futuro. En particular, la Unión Europea ha reiterado su llamado a un alto al fuego, aunque su influencia en la política israelí es mucho más limitada que la de Estados Unidos. Otro factor clave a considerar es cómo este episodio afecta la percepción de Israel dentro del mundo árabe. Si bien algunos gobiernos de la región han buscado normalizar sus relaciones con Israel en los últimos años, el conflicto en Gaza sigue siendo un tema altamente sensible en la opinión pública árabe. Cualquier represalia israelí excesiva podría generar protestas en varios países y poner en riesgo los acuerdos de normalización que Israel ha firmado con naciones como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En este sentido, la estrategia de Netanyahu en los próximos días no solo tendrá implicaciones en el campo de batalla, sino también en el terreno diplomático. Dentro de Gaza, la situación humanitaria continúa deteriorándose. El conflicto prolongado ha dejado a la franja en una situación de crisis extrema, con infraestructuras destruidas, escasez de suministros médicos y un número creciente de desplazados internos. La posibilidad de nuevos ataques israelíes solo empeora el panorama, ya que cualquier intensificación del conflicto afectará directamente a la población civil, que ya sufre las consecuencias de un bloqueo impuesto por Israel y Egipto desde hace más de una década. Para los ciudadanos de Gaza, el miedo a una nueva escalada militar es una realidad con la que deben convivir diariamente. Podría empujar a la región hacia una escalada aún mayor. En última instancia, el error en el intercambio de cadáveres no solo ha provocado una crisis inmediata, sino que también ha reavivado interrogantes más amplios sobre la viabilidad de cualquier tipo de solución negociada entre Israel y Hamás. Mientras ambas partes sigan operando bajo un profundo clima de desconfianza y con agendas políticas que priorizan la fuerza sobre la diplomacia, cualquier intento de pacificación seguirá siendo frágil y susceptible de colapsar ante el menor error. Lo que ocurra en los próximos días dependerá en gran medida de la respuesta israelí y de si Hamás es capaz de ofrecer una rectificación que evite que la situación se salga aún más de control. Pero lo que está claro es que este episodio solo ha añadido más tensión a un conflicto que ya se encuentra en un punto crítico, y cualquier movimiento en falso. Uno de los elementos más significativos de este incidente es cómo ha sido percibido en los distintos círculos políticos y mediáticos, tanto dentro de Israel como en la comunidad internacional. Desde el punto de vista israelí, la entrega de un cadáver incorrecto por parte de Hamás no es solo un error logístico, sino una afrenta directa a la dignidad de las familias de los rehenes y una prueba más de que Hamás no es un interlocutor confiable. La narrativa del gobierno de Netanyahu ha sido clara. Este incidente no puede quedar impune y servirá como justificación para futuras acciones militares en Gaza. Sin embargo, dentro de Israel también existen voces que cuestionan el curso de acción de su gobierno y el impacto de una respuesta agresiva. Las familias de los rehenes han sido de las más afectadas por este error. Para muchos de ellos,
la noticia de que el cuerpo entregado por Hamás no correspondía a ninguno de los rehenes esperados ha sido un golpe devastador, ya que la espera por información sobre sus seres queridos ha sido una de las partes más angustiantes del conflicto. Estas familias han exigido explicaciones tanto al gobierno israelí como a las autoridades que mediaron el intercambio, argumentando que se debió haber hecho una verificación más exhaustiva antes de aceptar la entrega de los cuerpos. En varias ocasiones, las familias han acusado a Netanyahu de utilizar su tragedia con fines políticos y han expresado su frustración por la falta de avances en la recuperación de los rehenes. Desde el punto de vista militar, este incidente plantea un dilema estratégico para Israel. Por un lado, existe una fuerte presión política para que el gobierno israelí responda con contundencia, ya que cualquier señal de debilidad podría ser explotada tanto por Hamás como por los sectores más radicales dentro de Israel que abogan por una respuesta más agresiva en Gaza. Sin embargo, cualquier represalia podría traer consecuencias imprevistas, incluyendo una nueva ola de ataques desde Gaza y una intensificación de la violencia en otras partes de los territorios palestinos. Otro factor clave en este episodio es el papel de la inteligencia militar israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han sido criticadas en el pasado por fallos en la recopilación de información sobre la ubicación de rehenes y prisioneros retenidos en Gaza. La entrega de un cadáver erróneo plantea interrogantes sobre qué tan precisa es la inteligencia israelí respecto a la situación dentro de Gaza y si realmente tienen un conocimiento claro sobre el paradero de todos los rehenes aún en manos de Hamás. La posibilidad de que más errores de este tipo ocurran en el futuro pone en entredicho la viabilidad de seguir realizando intercambios sin mayores garantías. Desde el lado palestino, la entrega equivocada del cadáver también representa un problema para Hamás. Aunque el grupo ha argumentado que el error se debió a un bombardeo israelí que destruyó la ubicación de los cuerpos, esta justificación no ha convencido del todo a la comunidad internacional ni a los propios palestinos. En la Franja de Gaza, donde la población ha sufrido intensamente las consecuencias de la guerra, la credibilidad de Hamás como representante de la resistencia ha sido puesta en duda en varias ocasiones, especialmente cuando se producen errores de este tipo que afectan a la percepción internacional del grupo. En términos de propaganda, tanto Israel como Hamás han intentado utilizar este incidente a su favor. En los medios israelíes, la cobertura ha enfatizado la falta de humanidad de Hamás y cómo este tipo de errores solo refuerzan la idea de que Israel debe actuar con firmeza en Gaza. En el lado palestino, Hamás ha tratado de desviar la atención hacia los ataques israelíes y ha insistido en que este tipo de errores son inevitables en medio de un conflicto tan intenso. La guerra de información entre ambas partes es un componente clave en la manera en que se desarrolla el conflicto, y cada incidente se convierte en una herramienta de propaganda para justificar acciones futuras. Otro elemento crucial en esta crisis es la reacción de los actores internacionales que han intentado mediar en el conflicto. Egipto y Qatar, que han jugado un papel central en la negociación de intercambios de prisioneros y acuerdos de tregua, ahora enfrentan una situación difícil. Si bien han intentado minimizar el impacto del error y continuar con los esfuerzos de mediación, la falta de confianza entre Israel y Hamás complica su trabajo. Además, si Israel decide suspender cualquier tipo de diálogo con Hamás a raíz de este incidente, esto podría hacer que las negociaciones futuras sean prácticamente imposibles. El papel de Estados Unidos en esta crisis también es relevante. La administración de Joe Biden ha intentado mantener una postura de apoyo a Israel mientras, al mismo tiempo, evita una escalada mayor en la región. Sin embargo, con la creciente presión de grupos pro-Israel en Washington, cualquier incidente que afecte la seguridad israelí podría ser utilizado como argumento para justificar un mayor respaldo militar a Israel. Al mismo tiempo, dentro del Partido Demócrata hay sectores que han pedido una mayor moderación en el apoyo a Netanyahu, especialmente considerando las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado en Gaza. En Europa, la respuesta ha sido mixta. Mientras que países como Alemania y el Reino Unido han reafirmado su apoyo a Israel, otras naciones como España y Noruega han instado a que se investigue más a fondo lo ocurrido antes de tomar represalias. La Unión Europea ha reiterado su llamado a evitar una escalada mayor y ha advertido que la única solución a largo plazo es una negociación política que contemple la creación de un Estado palestino viable. Sin embargo, la falta de unidad dentro de Europa ha limitado su capacidad para influir de manera significativa en el curso del conflicto, catastróficas para ambas partes y para la estabilidad de toda la región. Mientras tanto, la situación en Gaza sigue deteriorándose. La infraestructura de la franja ha sido devastada por los constantes bombardeos,
y la población civil enfrenta una grave crisis humanitaria. La falta de acceso a suministros básicos como agua potable, electricidad y atención médica ha convertido a Gaza en una de las zonas más afectadas por el conflicto en el mundo. Si Israel decide intensificar su ofensiva como represalia por este incidente, la crisis humanitaria solo se agravará, generando aún más presión sobre la comunidad internacional para intervenir de alguna manera. Desde una perspectiva más amplia, este incidente refleja uno de los problemas fundamentales del conflicto entre Israel y Palestina: la falta de confianza mutua. Tanto Israel como Hamás operan bajo la premisa de que el otro no es un interlocutor confiable, lo que hace que cualquier intento de negociación sea extremadamente frágil. En este contexto, errores como la entrega de un cadáver equivocado no son solo fallas logísticas, sino síntomas de una guerra que ha alcanzado un punto en el que incluso los esfuerzos de paz están plagados de desconfianza y confrontación. Las repercusiones de este incidente podrían extenderse más allá de Gaza y afectar la estabilidad en otras partes de la región. En Cisjordania, donde las tensiones entre palestinos e israelíes han aumentado en los últimos meses, este episodio podría ser utilizado como un catalizador para nuevas protestas y enfrentamientos. En Líbano, donde Hezbolá ha seguido de cerca los desarrollos en Gaza, la posibilidad de una escalada en la frontera con Israel no puede descartarse. Además, Irán, que ha sido un respaldo clave para Hamás, podría ver en este incidente una oportunidad para intensificar su retórica contra Israel y reforzar su influencia en la región. En conclusión, la entrega de un cadáver equivocado en un intercambio de rehenes ha desencadenado una crisis con múltiples dimensiones, que abarca lo militar, lo diplomático y lo humanitario. La respuesta de Israel a este episodio definirá el curso del conflicto en las próximas semanas, mientras que Hamás enfrenta la presión de mantener su credibilidad ante la comunidad palestina e internacional. Con el conflicto en Gaza aún en una fase altamente volátil, cualquier error o decisión apresurada podría tener consecuencias. Ahora la pregunta es, ¿cómo responderá Israel a este episodio? ¿Se intensificará la guerra en Gaza o habrá margen para la diplomacia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir informado sobre este y otros conflictos globales, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo análisis.